Hola, en este vídeo vamos a ver cómo crear una pregunta de verdadero o falso dentro de un curso del campus virtual. Podemos hacerlo de dos formas. Una es entrando en cualquier cuestionario que exista ya en el curso y a la hora de editar el cuestionario le podemos decir desde aquí agregar que cree una nueva pregunta. Y la otra forma es desde la página principal del curso, entrando aquí, haciendo clic en el menú de acciones y después haciendo clic en el banco de preguntas. Y desde aquí podremos crear una pregunta nueva desde este botón de aquí. Hacemos clic y seleccionamos verdadero o falso. Y aceptamos. Y ahora tendremos que rellenar este formulario. El primer parámetro que tenemos es la categoría en la que queremos colocar esta pregunta. En este caso vamos a colocarla en aritmética. Tenemos que definir también el nombre de la pregunta. 2000 SPAR. Este sería el nombre de la pregunta. Y ahora tenemos que definir el enunciado de la pregunta. Recordad que el enunciado de la pregunta es lo que le aparece al alumno y el nombre de la pregunta es un nombre un poquito más corto para que después aparezca listada con el nombre de la pregunta y no con el enunciado cuando nosotros estamos trabajando las categorías para seleccionar qué preguntas vamos a asociar a los cuestionarios. Es más fácil en un listado buscar las preguntas por el nombre de la pregunta, que suele ser más corto, que por el enunciado, que puede ser un texto bastante grande, ¿no? Vamos a definir el enunciado de la pregunta. ¿Es 2000 un número par? Es una pregunta absurda, ¿no? Pero bueno, nos sirve para ilustrar este ejemplo. Y esta pregunta se puede responder con verdadero o falso, que es lo que tenemos que buscar en este tipo de preguntas. La puntuación por defecto la dejamos en 1. Podemos definir una retroalimentación general que el alumno obtenga cuando responda a esta pregunta, independientemente de que acierte la respuesta o no. Y tenemos que definir si la respuesta correcta va a ser falso o verdadero. En este caso, ¿es 2000 un número par? La respuesta es verdadero. Y también podremos definir la retroalimentación por si el alumno marca verdadero y la retroalimentación en el caso de que el alumno marque falso. Estas dos retroalimentaciones que tenemos, la general y la que depende de la respuesta, la podemos usar o no, es opcional. Entonces, dependiendo del tipo de diseño que queramos darle a nuestras preguntas y a nuestros cuestionarios, los utilizaremos o no estas retroalimentaciones. Finalmente, le daremos a guardar cambios. Y aquí abajo vamos a ver en verde que nuestra pregunta se ha creado. Desde aquí, desde el banco de preguntas, en cualquier momento podemos editar la pregunta, duplicarla, ver en detalle cómo funciona la pregunta con la vista previa y eliminarla. Duplicarla es útil en el caso de que tengamos preguntas con una configuración complicada y nos es más sencillo duplicarla y editarla que hacerla desde cero. También podemos cambiar cualquier pregunta que queramos de este listado a otra categoría, seleccionando otra categoría y dándole a mover a. Bueno, pues nada más, ya sabemos cómo se crea una pregunta del tipo verdadero o falso, cuáles son los parámetros que hay que rellenar, que son el nombre y la descripción en sí de la pregunta en sí, y también cuáles son las posibles retroalimentaciones que podemos completar en esta pregunta. Bueno, pues nada más, un saludo.